Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra poderosa. Siempre es una bendición cuando tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Bendice este tiempo. Derramas tu espíritu sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes para conocerlo más hoy. Es algo importante que estamos creciendo todos los días de nuestra relación contigo. No hay punto en el camino cristiano cuando llegamos a la encima. Siempre estamos creciendo y es por su palabra que crezcamos. Dejamos este tiempo en sus manos. Bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de 1 de Corintios en capítulo 6. Y estamos en versículo 12 hoy y terminamos este capítulo hoy. Y aquí en versículo 12, Pablo de nuevo gira su atención a la inmoralidad en la iglesia. Él ha hablado muchas veces acerca de la inmoralidad, ¿verdad? En Corinto, porque fue un gran problema. Y es un problema en la iglesia hoy en día. Nada cambia en 2000 años, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. No hay algo nuevo hoy en la iglesia. Es todas las mismas cosas. Pero veremos que él confronta aquí la inmoralidad. Pero necesitamos recordar el ambiente en la ciudad de Corinto. A veces olvidamos. La mayoría de las personas en la iglesia en Corinto habían crecido en un ambiente o una cultura pagano, ¿verdad? Todos los días. El eslogan, y eso es verdad, eso fue algo increíble. El eslogan de la ciudad de Corinto fue: todo es permitido. ¡Wow! Todo, imagínense, eso fue la regla aquí en Liberia. Todo es permitido. ¿Todo? Sí, cualquier cosa que usted quiere hacer, ya está bien. Si ustedes estudian acerca de Corinto, eso es el eslogan. Todo es permitido. Era un ambiente de libertinaje total. La cultura griega consideraba el cuerpo que no tiene valor. El cuerpo físicamente. Era el espíritu que tenía el valor real. Pero veremos aquí que el apóstol Pablo les dice que el cuerpo es importante porque esto también le pertenece a Dios. Él corregirá su entendimiento en esta sección. Vamos a empezar y leamos solamente versículo 12 ahora. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Eso fue el eslogan, más o menos, ¿verdad? Sí. Esto fue la vista de muchos en la iglesia en Corinto. No solo fue en el mundo. Eso es normal en el mundo. Ok, entiendo. Pero esto fue pasando en la iglesia también. Todo es permisible.
No hay nada fuera de límites. Yo tengo la libertad de actuar como quiera. Imagínense si no Isabel dice esto a mí. Wow. ¿Qué dice? Ah, sí, papá. Yo tengo la libertad de actuar como quiera. Vamos a ver, ¿verdad? Esto es la actitud de ellos. Pablo dice, no, usted no entiende la libertad de actuar como quiera. La pregunta no debería ser, ¿qué cosas me son permisibles? Tristemente, esto es la actitud de muchos cristianos. Siempre cuando ellos quieren hablar conmigo, casi siempre, la pregunta es, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Por qué? ¿Qué cosas puedo hacer? No importa. La pregunta debería ser, ¿qué cosas me son beneficiosas? ¿Lo que estoy haciendo es de beneficio para mi vida espiritual? Esto es la pregunta. Eso es mejor. La meta es que crezcamos en la semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La frase, todo es permisible, aquí tiene la palabra en griego adiphora. ¿Ok? ¿Qué significa, Jaime? Adiphora, que pertenece a las cosas que son no esenciales. Esto es importante, porque cuando leamos esto, todo es permisible. We're like, wow, todo. No, él está hablando específicamente a las cosas que son no esenciales. ¿Como qué? Como comida, como bebidas. Acerca de la circuncisión, esto fue un problema en la iglesia, cuando leamos las cartas de Pablo. Acerca de la observación de las festivales. Estas cosas son los no esenciales. Si uno comía carne y el otro no, está bien, ¿verdad? No importa. Estas cosas no son esenciales. Pero tenemos que entender que esta frase, todo es permisible, no incluye éticas cristianas. A las cosas que Dios en su palabra ha llamado, ¿qué? Pecado. Como la fornicación, adulterio, el defraude. Como creyentes relata a otros en el mundo. Algo importante que necesitamos recordar es que siempre necesitamos medir nuestras libertades con el principio de amor. Esto es algo importante. Si mi libertad daña a la otra persona, entonces no estoy caminando en la ley de amor. Es importante porque pensamos siempre, yo tengo mis libertades. Pero cuando mi libertad afecta a la otra persona por algo malo, esto no es mi libertad en este momento, ¿verdad? Porque ¿qué es más importante? ¿Perder su hermano por su libertad? ¿Cómo es posible esto vale la pena? Obviamente, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es un daño a las personas involucradas. Eso es fácil. Debemos asegurarnos de que el ejercicio de nuestras libertades no dañan a los demás. Vamos a leer versículos 13 y 14.
Las viandas. ¿Por qué no? No sé, es solo en esta versión normalmente dice comida. La comida es por el estómago, pero aquí hay otra palabra. Yo estaba buscando esta palabra en inglés y no existe en inglés. I was like, ¿qué es eso? Pero está bien. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. Aquí la raíz del problema. Los corintios veían cualquier función del cuerpo como iguales y que no tienen ningún valor y sin consecuencias para el alma. La comida es para el cuerpo y el cuerpo para la comida. Y el sexo es para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Eso es su idea. Comer es algo agradable y necesario. Entonces, cuando sus estómagos sienten hambre, ¿qué? Comían y quedaban satisfechos. Entonces, ellos discutían que era lo mismo con el sexo. Cuando sus cuerpos señalizaban deseo sexual, debían ser satisfechos. ¡Qué increíble! Y por esto ellos estaban pasando por el templo de Afrodita para tener el sexo con una prostituta. Y hay siempre en el templo de Afrodita 1000 prostitutas disponibles. Imagínense si hay un templo de Afrodita aquí en Liberia y 1000 prostitutas disponibles en cualquier momento. Y usted crezca en este ambiente. Es difícil de entender para nosotros porque no tenemos ese problema. Vemos en versículo 13 que Pablo les demuestra su equivocación al respecto. Él empieza en versículo 13 diciendo más o menos, sí, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y un día Dios destruirá ambos. Pero esto no es la verdad en relación a nuestros cuerpos. La palabra cuerpo, y esto es algo súper importante, si está tomando apuntes, necesita entender. En griego hay muchas palabras por cuerpo. Y aquí la palabra es soma. La palabra es soma. Esto significa la persona por completo. Es decir, la persona física y espiritualmente. Es los dos. Porque tiene otras palabras por la persona solo física y por la persona solo espiritualmente. Pero aquí es los dos, ambos. No podemos separar nuestros cuerpos de nuestra persona espiritual. El cuerpo en su completo no es para la inmoralidad, es para el Señor y el Señor para el cuerpo, dice aquí. La palabra fornicación en este versículo es la palabra en griega pornía. También otra palabra importante. ¿Por qué? Porque esto significa cualquier inmoralidad sexual. Porque si alguien está leyendo eso y dice, ya está bien, yo no estoy con un prostituta, entonces eso no pertenece a mí. No, la palabra usada aquí es pornía y significa cualquier inmoralidad sexual.
Él está diciendo, sí, usted tiene libertades con su comida y su bebida, pero cuidado, nunca tiene libertad en relación al cuerpo y sexo. Nunca. Nuestros cuerpos, ¿qué es la palabra? El soma es eterno. Vemos claramente en versículo 14 que nuestros cuerpos están destinados para la resurrección. Bueno, Jaime, ¿qué es nuestra prueba? Es fácil. Es Jesús. La resurrección del cuerpo, la soma de Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección, toda la gente puede ver, tocar el cuerpo de Cristo. Cristo no fue un espíritu. Cuando alguien quiere abrazarlo, él ve, ¿dónde está Cristo? Es solo un... No, fue todo. Fue su espíritu y su cuerpo, su soma. Y es lo mismo para nosotros. De la manera que Dios levantó a Jesús entre los muertos, nos levantará a nosotros también algún día. Entonces Dios tiene la expectativa que mantendremos nuestros cuerpos puros y bajo autocontrol. Cuando Dios nos compró con la sangre de Cristo, Él nos compró en su totalidad. Nuestros somas les pertenecen a Dios. Como Pablo dijo en Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, somas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué manera? Un sacrificio vivo. Es algo interesante, ¿verdad? Porque normalmente el sacrificio es muerto, pero somos sacrificios vivos. Son como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? ¿Usted o Dios? Dios. Agradable a Dios, todas las cosas. Nuestros cuerpos son los instrumentos para lograr los propósitos de Dios en este mundo. ¿Sabe eso? No es mi espíritu, es mi cuerpo que Dios está usando. En realidad, Dios espera como parte del pacto que tratemos nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al próximo versículo. Vamos a leer versículo 15. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Su cuerpo, físicamente y espiritualmente, es para el Señor. Nuestras manos son sus manos. ¿Me entienden? Estas manos no pertenecen a mí.
son las manos de Dios para hacer cualquier cosa que Dios quiere hacer con mis manos. Nuestros pies son sus pies. Nuestros ojos son sus ojos. Todo mi cuerpo es para Dios, para usar por su reino y para su gloria. Siempre. Si el Señor habita en mi cuerpo, entonces debe ser mantenido puro. Debemos empezar cada día entregándole nuestros cuerpos a Él. Todos los días, cuando despierta, entregándole su cuerpo a Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Es decir, podemos vivir unidos con Cristo y al pecado al mismo tiempo. ¿No decía eso? ¿Puede? ¿Qué dice? De ninguna manera. Es imposible. Podemos practicar inmoralidad sin afligir al Espíritu Santo, Jesús, nuestro Padre. ¿Es posible? No, es imposible. No hay espacio en la vida de un cristiano para el pecado. No hay espacio en la vida de un cristiano para un pecado. Pero, Jaime, mi pecado es muy pequeñito. Ok. Pero tiene espacio por eso. ¿Cómo es posible? Si estamos viviendo por Cristo. Si usted cree que tiene la libertad de recibir a Cristo y continuar pecando, usted no entiende la santidad a la cual hemos sido llamados. No entiende. Cristo murió en la cruz para librarnos de la penalidad del pecado, no para que podamos pecar libremente. Versículos 16 al 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es fuerte, ¿verdad? Vemos en versículo 17 que estamos unidos con Cristo. Entonces, ¿qué pasa si nos unimos al pecado? Ramera se refiere a una mujer o un hombre, pero también es una imagen de cualquier pecado o inmoralidad. Es decir, a cualquier pecado al cual se une. Significa que nuestros pecados afectan nuestra relación con Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Estamos en Cristo. Estamos unidos con Cristo. Nuestros pecados afligen a Jesús y al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se ha puesto a pensar que sus pecados afectan a Cristo? ¿Todos los días? Si yo peco, ¿voy a dañar a Jesús? ¿Está diciendo eso? Todo lo que soy le pertenecen a Él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias a Dios tenemos versículo 18, que dice,
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Viste? ¿Qué necesitamos hacer? Solo una cosa que podemos hacer con el pecado sexual, y esto es huir de él. Huir. Pablo nunca nos dice, gracias a Dios, quédese ahí y resista valientemente la inmoralidad sexual. Gracias, no. Imagínense, yo puedo, no puedo. No podemos. Solo una cosa que podemos hacer, huir en la dirección completamente opuesta. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. No hay sabiduría en quedarse en un lugar de tentación. El ponerse en una situación que tiene el potencial de terminar en pecado es ponerse en una situación peligrosa. Siempre. Bueno, Jaime, vamos a ver dónde este camino está guiando, porque no sé. Mentiroso. Siempre sabemos. ¿Verdad? Si yo estoy hablando por mucho tiempo con otra mujer que no es mi esposa, yo sé dónde está guiando. Y poco a poco tenemos más confianza en el uno al otro. Sabemos dónde está guiando. No es algo, oh, sorpresa. Wow, yo no sabía nada. Increíble. No sabemos. Necesitamos poner límites en nuestros matrimonios para la protección de mi esposa y yo. Es normal. Es increíble la gente que es tan sorprendida. Wow, Jaime, yo no sabía. En serio, vamos a ver en el fondo qué pasa. Eso fue la primera vez cuando ustedes tienen una reunión para tomar café. Empieza allá. Es fácil. Es fácil. Necesitamos correr en la dirección completamente opuesta, ¿verdad? Si yo estoy caminando y I'm like, no, inmediatamente. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Muchos subestiman el poder de la pasión lujuriosa. Es fuerte. No es un pecado al cual nos podamos confrontar. Por eso que tenemos que huir. Camine con sabiduría. La persona dispuesta a ponerse en el camino de la tentación va camino a su caída. Es fácil. Cuando confrontamos con la inmoralidad, necesitamos responder como ¿quién? José. Como José respondió en Génesis capítulo 39, versículo 12. Con la esposa de Potifar. ¿Qué dice? Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto es nuestro ejemplo. Él pensó, es mejor que yo corre desnudo que pertenece aquí. Es mejor. Y versículo 18 nos dice
que la inmoralidad sexual, cualquier acto sexual fuera del matrimonio, es un pecado en contra de nuestros propios cuerpos. Pecamos en contra de Dios y en contra de nosotros mismos. De nuevo, la palabra para cuerpo es soma. Esta incluye física y espiritualmente. Es la persona por completo. Lo que significa es que la inmoralidad sexual no solo afecta a la persona físicamente, pero también afecta a la persona mental y emocionalmente. Eso es la verdad. Normalmente cuando estoy en un consejo con alguien, el problema peor es el mental y emocional. Los dos es peor. Afecta toda la persona. Tristemente, muchos han cambiado un momento de placer por el amor y respeto de sus familias. Han dejado todo lo que tenían por algo que deja huellas profundas de dolor. Debemos huir a la inmoralidad siempre, siempre. Esto es la regla. Y eso no es mi opinión, eso que dice la palabra de Dios. Bueno, leamos versículos 19 y 20 y terminamos aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En versículo 19 vemos 4 cosas. Número 1, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso es número 1. Número 2, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Número 3, que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Y finalmente, número 4, nuestros cuerpos no son nuestros. Es difícil de entender la última. Mi cuerpo no es mío. No, si usted pertenece a Dios, no. Con esto, Pablo está diciendo algo difícil. Él está diciendo más o menos cómo vamos a usar un cuerpo que ya no nos pertenece para pecar. Eso es la pregunta. Duele, ¿verdad? ¿Cómo vamos a usar un cuerpo que ya no nos pertenece para pecar? En nuestros cuerpos mora el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que el Espíritu Santo está presente con nosotros todo el tiempo. Eso es difícil. Porque podemos pensar en un momento, ya, en ese momento fue yo y el Espíritu Santo. Qué terrible. Qué terrible. Ya sea que estemos glorificando a Dios o pecando en contra de Él. El Espíritu Santo mora en cada creyente siempre. Cuando el Espíritu Santo es testigo de pecado, esto rompe su corazón. Pero no pensamos mucho en esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Cuando estamos escuchando algo que no es correcto, o mirando algo que no es correcto, o haciendo algo que no es correcto,
No somos solos. Estamos haciendo esta cosa con el Espíritu Santo, que está aflijado, que tiene un corazón quebrado. No somos nuestros. Significa que no podemos hacer cualquier cosa que queremos hacer. Y esto incluye palabras, actitudes, no solo nuestras acciones. Fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Nuestros cuerpos son la propiedad de Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. La frase, comprados por precio, nos da una fuerte imagen. Es la imagen de un mercado de esclavos. ¿Por qué? Porque es una frase, comprados por precio. Y el mercado de esclavos, ellos son comprados por ¿qué? Precio. ¿Ok? Entonces, eso es nuestra imagen. Estábamos prisioneros en el reino de Satanás para obedecer al pecado. Esclavos de pecado y Satanás. Cristo nos rescató. Cristo nos compró con el precio infinito de su sangre preciosa. No hay nada más preciosa en este mundo que la sangre de Jesús. Cristo nos compró con su sangre para Dios. No solo nuestra alma y espíritu fueron comprados, pero también pagó por nuestros cuerpos. Todo fue incluido en la compra, ¿verdad? Es lo mismo en una compra en el mercado de los esclavos. No hay nadie está allá comprando solo una parte de un esclavo. Es todo. Entonces, en la compra fue todo. Antes de caer de pecado, necesitamos volver al Calvario. Siempre. Necesitamos ver el cuerpo de nuestro Señor y Salvador rasgada por nuestra culpa. Toma horas y solo piensa en Calvario, porque Él fue colgado en la cruz por 6 horas. So piensen por 6 horas en esta agonía de Cristo por usted, clavado en la cruz por nuestro pecado. No podemos olvidar Él cargó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en la cruz. Lo vemos colgando en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados. El inocente muriendo en nuestro lugar. En realidad, en su cuerpo está escrito mis pecados, y derramando de su cuerpo es su sangre, cubriendo mis pecados. Sobre cada uno de mis pecados está escrito, pagó por
completo en su sangre. Imagínense si podemos ver una lista de nuestros pecados de toda nuestra vida. Qué difícil. Y al lado de cada uno tiene la marca de la sangre de su Señor y Salvador. ¡Wow! Pagó por completo. No podemos olvidarnos del Calvario. No podemos olvidarnos de su agonía. No podemos olvidarnos de su gran amor para nosotros, de su gracia y misericordia sin igual. No podemos. Cuando contemplamos en Calvario, es más fácil decir que dice José en Génesis 39, capítulo 39, versículo 9. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando estoy mirando al Calvario y veo mis pecados cubriendo su cuerpo de Jesús, ¿cómo es posible que yo pecaría en contra de Dios? Porque nuestros cuerpos completos, nuestra soma, no nos pertenecen a nosotros mismos, le pertenecen a Él. Entonces, solo una cosa que podemos hacer en versículo 20 dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró para su propósito. Nos compró para cosas grandes y buenas. Dios debe ser honrado en todo lo que hacemos, en todo. Glorificar es un verbo. ¿Entiende? Eso es importante. Y es un verbo de ¿qué tipo? Acción. Que significa, deberíamos usar nuestros cuerpos para el reino y a la gloria de Dios. Significa que necesitamos hacer algo. Esto significa que cada cristiano debería servir a Dios con su vida y en su vida. Es imposible glorificar a Dios si no vivimos para Él. Es imposible. Me encanta que Charles Spurgeon dijo, dice, su cuerpo fue más que dispuesto a servir a sí mismo cuando era un pecador. No se vuelva perezoso ahora en su servicio al Señor. Eso es la realidad, ¿verdad? Like, wow. Cuando yo viví por mí mismo, ya. Él es digno, ¿verdad? Él es digno de toda de nuestra adoración y servicio. Así que vamos a darle todo lo que tenemos y todo lo que somos. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por su sacrificio en la cruz para nosotros. Estábamos esclavos en el mercado de esclavitud, de pecado. Pero nos rescató y somos libres. No libres para pecar, pero libres para vivir todos los días para ti. Señor, ayúdanos a vivir en una manera que es
agradezca a ti, que estamos viviendo por ti en cada momento, todos los días. Que entendemos que no hay espacio en nuestras vidas para pecar. Somos libres de pecado, no para pecar. Ayúdanos, Señor, y usarnos para su reino y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.